Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda edición de HAP News, un evento que creamos con el objetivo de incrementar conciencia sobre la hipertensión arterial pulmonar en México y en diferentes partes. Como muchos de ustedes ya saben, este año conmemoramos el primer día de la lucha, el primer día contra la lucha contra la hipertensión pulmonar, resultado de muchos esfuerzos, tanto de pacientes, médicos e instituciones de salud. Es por eso que el día de hoy contamos con diferentes expertos para poder hablar sobre este tema. Sin más, le doy la palabra a Mariano Riva Palacio y bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Miércoles 27 de abril del año 2022. Muchísimas gracias, Anabil, por la presentación. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y hoy tengo la oportunidad de acompañarlos en los próximos 60 minutos en esta segunda edición de HAP News. El año pasado se tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Tuvimos también la oportunidad de comunicar con todos ustedes. Bienvenidos, medios de comunicación, compañeros periodistas, colegas reporteros, público en general, pacientes, por acompañarnos en esta segunda edición de HAP News. Es importante hablar de hipertensión arterial pulmonar. Es una enfermedad rara, muy difícil de diagnosticar, crónica, pero por eso tenemos la oportunidad de espacios como este para poder compartir información, que la gente esté enterada de lo que ocurre en materia de salud en nuestro país. Y como ya Nabil lo comentaba, importante también que ya se va a celebrar a partir de este año, el próximo 5 de mayo, el Día Mundial de la Lucha contra la Hipertensión Arterial Pulmonar. Importante lo que nos tengan que decir médicos, voces especializadas y autorizadas para platicar de este tema, pacientes a través de la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar. También, ¿qué dice la industria? Es importante escuchar lo que dice la industria acerca de los tratamientos y el padecimiento como tal. Quédense con nosotros, tenemos información importante. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos directamente con datos interesantes que quiero compartir con todos ustedes. El primero de ellos, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad poco conocida, cuyos síntomas inespecíficos frecuentemente se confunden con otro tipo de padecimientos, por lo que es urgente identificarla para obtener un diagnóstico temprano. Entre más pronto se designe el tratamiento adecuado, serán mayores las perspectivas de calidad de vida y se tendrá menor progresión de esta enfermedad. Otro dato interesante, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica causada por el aumento de la resistencia vascular pulmonar, la cual provoca una progresiva sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho, lo que lleva a la insuficiencia cardíaca derecha, la cual sella su pronóstico. Un dato más, se considera la hipertensión pulmonar
como una de las 7,000 enfermedades raras que existen en el mundo, ya que afecta alrededor de 20,000 personas por cada millón de habitantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos la padecen sin saberlo, debido a un gran número de diagnósticos equivocados. Y por último, esta enfermedad es subdiagnosticada, ya que los síntomas suelen ser inespecíficos, lo cual puede llevar a una demora en el diagnóstico de hasta 2, incluso 3 años de tardanza. Como ya lo comentamos al principio de esta transmisión, es importante escuchar diferentes voces, médicos especialistas, pacientes a través de la asociación, por supuesto también las voces de nuestros colegas, investigadores y periodistas. Por eso te presento a continuación un video para conocer a detalle lo que opinan los reporteros, los periodistas de salud sobre la hipertensión pulmonar. Al ser una enfermedad poco conocida, el contar con un Día Nacional de la Hipertensión Pulmonar permite en primera instancia informar a la población mexicana de que existe esta enfermedad, una enfermedad que es grave, una enfermedad discapacitante, una enfermedad en algunos casos catastrófica, ya que si no se detecta de forma oportuna puede tener un desenlace fatal, prematuro en los pacientes. Es por ello que estos días permiten realizar acciones para informar a la población, dar a conocer sus síntomas, sus factores de riesgo y sobre todo el promover la detección temprana. Pues sabemos que no son muchos los casos diagnosticados con relación a los que realmente pudieran existir. Y por otro lado, pues la importancia, ¿no? Así como en otras enfermedades, de poder encontrar la cura a través de incentivar más la investigación. Definitivamente yo creo que dedicar un día especial en la lucha contra este padecimiento es muy necesario para el país. Considero que contar con un Día Nacional de la Hipertensión Pulmonar es importante para que la gente conozca más de esta enfermedad y que también se atiendan de manera importante las necesidades de los pacientes y de los profesionales de la salud que se dedican a atender este padecimiento. En México tenemos una muy falta de cultura de la prevención, es por eso que es importantísimo tener un Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. Primero, para que los medios nos concienticemos y también para transmitir ese mensaje hacia la comunidad, porque es importantísimo tener todo controlado y mucho mejor si se tiene un diagnóstico a tiempo, mucho más fácil tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a la oportunidad, del tiempo que nos dieron algunos compañeros periodistas de la fuente de salud de nuestro país para tener más conciencia. Qué responsabilidad y qué importante es que los medios de comunicación, a través de estas transmisiones, también tengamos conciencia primero del conocimiento de esta enfermedad, saber transmitir los mensajes adecuados a la población y que cada quien tenga exactamente los datos específicos, la información adecuada para poder tomar decisiones. Comentaban exactamente de los síntomas, los factores de riesgo, pero sobre todo la detección temprana. Ya lo comentábamos al principio de la transmisión, de 2 a 3 años de diferencia, lo que tarda un médico a veces en poder diagnosticar de manera certera esta enfermedad. Y como ya lo vimos en esta presentación, es momento de platicar precisamente con 3 médicos especialistas, quienes son voces autorizadas para poder platicar a detalle en los próximos minutos sobre este padecimiento, sobre lo que se tiene en la actualidad precisamente para el tratamiento y la perspectiva a raíz de lo que ya comentábamos al principio, de que ya se cuenta con un Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Arterial Pulmonar. Esto es muy importante, porque entonces se abre un abanico de posibilidades para su atención, diagnóstico y tratamiento. Así que quiero presentarles a continuación a la doctora Nayeli Zayas. Ella es jefa del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ahí la tienen en pantalla. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. También está con nosotros el doctor Tomás Pulido. Él es subdirector de investigación clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Mariano. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y por último tenemos al doctor Héctor Glenn, ya lo tienen próximamente en su pantalla, ahí lo tienen, es jefe del Departamento de Fisiología Pulmonar y Clínica del Sueño del Hospital de Cardiología número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Glenn, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Mariano, muchas gracias a todos, bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues vamos a conversar con ustedes para que la gente que en estos momentos se encuentra conectada, le quiero recordar a nuestros compañeros periodistas, reporteros, colegas de la Fuente de Salud, a las personas, al público en general, a los pacientes, si tienen alguna inquietud, está el chat dispuesto precisamente para que ustedes puedan colocar la pregunta, que más adelante en nuestra sección de preguntas y respuestas, todos los médicos y nuestros invitados que tendremos a lo largo del programa puedan responder a sus inquietudes. Solo les pedimos que pongan su nombre completo, su medio, o si representan o están a cargo de alguna institución o de alguna asociación, nombre y medio, nombre o institución, para que nosotros podamos leerlo al final. Vamos a platicar con nuestros especialistas invitados el día de hoy. Doctora Nayeli Zayas, ¿nos puede usted hablar acerca de la hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Por qué se presenta? ¿Y a cuántos mexicanos afecta esta enfermedad en la actualidad? Por favor, doctora. Claro, Mariano, pues mira, es muy importante ubicar que esta enfermedad afecta a las arterias de los pulmones y diferenciar de la enfermedad que afecta a nivel sistémico, que es fácil de medir porque colocamos un brazalete y sabemos cómo está esa hipertensión arterial sistémica. En hipertensión arterial pulmonar requerimos hacer estudios que deban medir esta presión de la arteria pulmonar. La definición de hipertensión arterial pulmonar se da en relación a esa presión de la arteria pulmonar que rebasa un promedio de 2 números, que es igual que acá en el brazo, tenemos 2 cifras, una alta, una baja y una media. La hipertensión arterial pulmonar es una presión de la arteria pulmonar media por arriba de 20 milímetros de mercurio. Como ves, es muy preciso el dato para hablar de esta enfermedad. Como ya lo comentaron en la cápsula, es una afección que da en esas arterias pulmonares que se van estrechando, que se van reduciendo el tamaño y que la cantidad de sangre que pasa incrementa la fuerza y esto hace que el corazón del lado derecho padezca y finalmente tenga una insuficiencia. ¿Por qué se da la enfermedad? La enfermedad está asociada a otros factores que pueden haber enfermedades, pueden alterar esas arterias pulmonares como enfermedades que llamamos autoinmunes, como lupus, como esclerosis, como enfermedades Sjögren, enfermedades como VIH, personas que tienen afección del hígado, infecciones hepáticas, pero existe un grupo en donde no hay esas enfermedades y le llamamos idiopáticas, es decir, factores que no conocemos que desarrollan esta enfermedad en las arterias pulmonares. Como ya bien comentaban en la cápsula, es una enfermedad rara, no es una enfermedad frecuente, afecta en promedio a 20 personas por millón de habitantes y que cada vez que un paciente nuevo se identifica, en promedio son 2 casos por millón de habitantes y de los pacientes que tenemos, decimos ya con un diagnóstico de años atrás, son en promedio 17 casos por millón de habitantes. El problema grave pues es los síntomas, que los síntomas no son tan específicos y esa es la dificultad que hace justo en esa tardanza en el diagnóstico y esta es una del objetivo, concientizar para identificar y sospechar en la enfermedad. Exactamente, el problema es la tardanza precisamente para dar el diagnóstico acertado y este es un andar de los pacientes de 2 a 3 años, quizá un poco más, para que la enfermedad sea diagnosticada, pero al ser progresiva, pues esta misma va avanzando. Por eso le quiero preguntar al doctor Tomás Pulido, ¿cómo se trata el padecimiento actualmente, doctor? ¿Cuáles son exactamente las alternativas que se tienen una vez diagnosticado la enfermedad? Sí, mira, gracias, Mariano. El tratamiento se basa en lo que hasta ahorita conocemos que son las 3 vías alteradas en el organismo, que son las 3 vías que se conocen más. Hay muchas más, pero bueno, estas vías son óxido nítrico, que el óxido nítrico lo tenemos nosotros en el organismo, abre las arterias y está disminuido. La otra vía es la vía de la endotelina. La endotelina es una sustancia que nosotros también producimos y esta sustancia cierra las arterias y esta está aumentada en hipertensión pulmonar.
Y finalmente tenemos la vía de las prostaglandinas. La vía de las prostaglandinas es una especie de hormonas que abren las arterias pulmonares. Entonces, es un desequilibrio en donde aumenta la endotelina, disminuyen las otras dos, el óxido nítrico y las prostaglandinas, y esto es lo que hace que las arterias pulmonares se cierren. O esto es en parte lo que hace que las arterias se cierren. Ahora bien, ¿qué medicamentos tenemos? Tenemos al menos aquí disponibles en nuestro país, en general, 9 medicamentos que atacan estas vías. Es decir, si yo tengo aumento de la endotelina, voy a dar medicamentos que bloquean la endotelina para abrir las arterias. Si tengo disminución del óxido nítrico, entonces voy a dar medicamentos que inhiben una enzima, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 para abrir las arterias, y tengo también medicamentos que son parecidos a las prostaglandinas que abren las arterias. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que actualmente las guías internacionales me dicen, tengo que tratar a los pacientes al menos con doble terapia o al menos si están muy graves, con triple terapia. Y aquí en México la mayoría de los pacientes se tratan con un solo medicamento, que esto obviamente algunos pacientes pueden ir bien, pero en general la tendencia es tratar de empujar, como se hablará más adelante, el uso de al menos doble terapia secuencial o triple terapia en algunos casos. Entonces, ese es el tratamiento actual encaminado a estas 3 vías que están alteradas. Y lo que también se ha demostrado es que si nosotros tratamos a los pacientes de forma temprana, los pacientes van a vivir más y con mejor calidad de vida. Esta pregunta es básica y ya se adelantó un poquito a la inquietud que tenía, que seguramente muchas personas la tienen, doctor. De entrada, ¿son tratamientos que se dan en el sector privado o ya se cuenta en el sector público? ¿Y cuál es la expectativa de vida que tiene un paciente con estos tratamientos? Sí, mira, algunos de estos 9 medicamentos se tienen en el sector público, como nuestro sistema de salud es tan variado. Los medicamentos van a depender de cada institución de salud. Lo ideal sería tener al menos 3 medicamentos que actúen en cada una de las vías para poder tratar a los pacientes de esta forma. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas de salud se tiene al menos un medicamento, en algunos otros 2 medicamentos, y estamos en espera del tercer medicamento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A nivel privado, puedes tener opción de los 9 medicamentos, no hay problema en ese sentido, pero yo creo que nos estamos enfocando un poquito más en lo que es el sistema de salud, y estamos tratando de que se tenga cada vez más a estos medicamentos. Y la expectativa de vida, yo te puedo decir, junto con la doctora Sayas, aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, que tenemos pacientes, si antes la supervivencia de los pacientes era más o menos de 3 años, tenemos pacientes que llevan 6, 10 años, 15 años siendo tratados con una buena calidad de vida. Entonces, sí está demostrado que estos medicamentos ayudan al paciente. Si bien la enfermedad no se cura, estamos o podemos detener la progresión de esta enfermedad. Bueno, entonces hay que destacar, doctor, según lo que nos está comentando, que hay una mejora, precisamente gracias al tratamiento, gracias a estos medicamentos, hay una mejora en la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Pero una vez diagnosticado un paciente, vamos directamente con el doctor Héctor Glenn. ¿Cada cuándo se debe monitorear el estado de una persona con hipertensión arterial pulmonar, doctor? Gracias, Mariano. Bueno, mira, se debe contextualizar cada caso individual, esos casos en cada paciente. Las recomendaciones dicen que deben evaluarse cada 3 a 6 meses, pero si tenemos algún paciente de reciente diagnóstico que se encuentre con una categoría de riesgo alto, una categoría de riesgo una categoría de riesgo alto de mortalidad, ahí lo que nosotros debemos hacer es probablemente hacer una evaluación temprana entre 6 semanas y 3 meses. Y posteriormente estaremos dando el seguimiento cada 3 o cada 6 meses. Esto es distinto en cada una de las instituciones y de acuerdo a los recursos. En algunos lugares, en algunos hospitales sí pudieran verse cada 3 meses, en otros pudieran verse a lo mejor cada 4 meses, cada 5 meses, pero la recomendación es esa, cada 3 a 6 meses. Y es importante hacer todos los estudios necesarios
para darle al paciente la mejor posibilidad de atención y poder anticiparnos para hacer los cambios en el tratamiento que se requiera. Doctor, por ejemplo, en el caso específico del Hospital de Cardiología número 34 del IMSS, ¿ahí cada cuánto están exactamente monitoreando a los pacientes? Y si un paciente una vez ya diagnosticado con tratamiento y monitoreado, puede hacer prácticamente su vida normal. Sí, aquí en el hospital nosotros damos seguimiento cada 3 meses a los pacientes que se encuentran en una categoría de riesgo intermedio. A los que están en una categoría de riesgo alto los vemos a las 6 semanas y a los que están en una categoría de riesgo bajo los vemos 2 veces al año, una vez que se define el tratamiento. ¿Sí? Nosotros aquí en el hospital contamos con 5 medicamentos de los 9 que comentó el doctor Tomás Pulido y estamos pues trabajando de forma muy intensa con los diferentes servicios para que se tenga el acceso a estos medicamentos, las personas que lo ocupan. Y aquí nosotros hacemos una evaluación en consulta en el departamento de cardiología para hacer un eco, biomarcadores en el área de laboratorio y en el área de función pulmonar para realizar unas pruebas de función pulmonar, incluida la caminata de 6 minutos y evaluarlos adecuadamente. O sea, ¿puede una persona con tratamiento bien vigilado puede hacer prácticamente una vida normal? Porque ya escuchábamos al principio de la transmisión que hay síntomas muy específicos. Por ejemplo, las personas se fatigan con mucha facilidad, les cuesta mucho trabajo correr, subir escaleras. ¿Ya con tratamiento mejoran ese aspecto, esta parte de su vida? Significativamente. Les cambia no solamente el curso natural de la enfermedad, sino que cambia radicalmente la calidad de vida. Los pacientes vuelven a hacer una vida casi normal, vuelven a hacer una actividad cotidiana de ejercicio, vuelven a llevar a sus hijos a la escuela. Tenemos pacientes que regresaron a trabajar después de 6 meses de haber estado incapacitados. Una vez que se les va adecuando el tratamiento y mejoran, esos pacientes hacen una vida casi normal. Eso es bien importante y qué bueno que se aclare. Y también, como comentaban nuestros especialistas invitados, que el tratamiento se encuentra obviamente tanto en el sector privado como el sector público. Lo importante es hablar también del sector público, que la mayoría de las personas que tengan acceso a los diferentes sistemas de salud y una vez diagnosticados con este padecimiento, tengan la facilidad de obtener sus medicamentos. Y regresando con la doctora Nayeli Zayas, doctora, ¿por qué la hipertensión pulmonar es una enfermedad silenciosa, progresiva y mortal? Tenemos ya algunos datos, pero si pudiera trabajar un poquito más en esta información, doctora, por favor. Sí, gracias. Pues fíjate, Mariano, sabemos que dentro de esta evolución de la enfermedad hay una fase que van siendo progresivos. En el momento que un paciente tiene el síntoma como cansancio, al subir las escaleras, al caminar o hacer sus actividades diarias y él empieza a percibir cansancio, es probable que ya haya una afección mayor del 60% de la circulación pulmonar. Esto indudablemente nos preocupa porque sabemos que existen pacientes que no están ni siquiera diagnosticados, identificados con el padecimiento. Importante mencionar que afecta tanto a hombres como a mujeres, adultos y niños, que esto puede, en esta evolución y en esta alteración de las arterias, pues es esa fase de silencio y que cuando un paciente presenta estos síntomas, pues también se pueden confundir con otras enfermedades que generan esas alteraciones. La falta de aire, el cansancio, en que las piernas se hinchen, en que el paciente se desmaye, esa ya es la fase ya más progresivas, y de ahí está esa importancia de identificar, ¿no? Esto que hablo de los niños es muy importante porque tenemos un problema de cardiopatías congénitas en nuestro país también, donde esta enfermedad también puede llevar a poblaciones pediátricas y adultas para generar hipertensión arterial pulmonar. Se estima que en promedio en la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar hay 4,000 pacientes de hipertensión y que muchos de ellos no están diagnosticados. Entonces, problemas que tenemos se confunden con enfermedades asma, EPOC, enfermedades emocionales inclusive o psiquiátricas, y esto es el problema. La falta de aire es como el detonante de que hay que pensar en hipertensión arterial pulmonar. Exacto, doctora. Y en esta parte sí quiero ser muy específico y preguntarle, ¿cuál es el estudio estrella, por decirlo así, que a ustedes como especialistas
exactamente les da la información correcta para diagnosticar una hipertensión pulmonar? Nosotros estimamos con un estudio que nos da mucho panorama asociado a qué puede ser, y es el ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio que es un ultrasonido del corazón que nos permite saber cómo está el tamaño del corazón, estimar la presión, pero esta no la mide con presión, solamente nos estima y nos da una palabra que ponemos que es probabilidad. Esto claramente es un estudio que, si bien pues no es como hacerlo a la mano y tenerlo ahí como quisiéramos en todas las instituciones o en todos los centros de salud de primer nivel, pero mucho nos basamos en que se empieza la enfermedad, los síntomas, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, que son estudios más sencillos, más a la mano que podemos tener y que parte de ahí para decir, bueno, un paciente puede tener hipertensión pulmonar por esto que estamos revisando, escuchando, que el paciente nos narra, y entonces el estudio, como bien lo comentas Estrella, es el ecocardiograma para emitir esa probabilidad, y de allí partimos para hacer una serie de estudios e identificar hipertensión pulmonar. Hay enfermedades que se asocian también a daño a estas lesiones vasculares, y el término que hablamos al inicio de hipertensión arterial pulmonar es este grupo muy específico que ya descartamos otras enfermedades que pueden dar también hipertensión pulmonar. Y en este aspecto, doctora, son los neumólogos. Generalmente cuando una persona empieza a sentir que le falta el aire, que se fatiga, que se ahoga, generalmente en lo primero que piensa es en un neumólogo si tiene conocimiento en el especialista adecuado. ¿Es así? ¿Es el neumólogo el que tiene que hacer el diagnóstico o es otro especialista en particular? Pues mira, partimos de un médico general que tendría que pensar ya en esta enfermedad, el médico de familiar, y cuando ya nos vamos especialistas, tanto el neumólogo, el cardiólogo, debemos de tener este conocimiento para poder dirigir. Existen enfermedades pulmonares como EPOC, como la enfermedad asociada a tabaquismo, como el asma, que también pueden dar hipertensión pulmonar, pero es un grupo que se trata de diferente manera. La relevancia de identificar la enfermedad y hacer este proceso de estudios nos permite saber si es hipertensión arterial pulmonar o si es hipertensión pulmonar por otras enfermedades, porque el corazón del lado izquierdo también se enferma y también puede dar hipertensión pulmonar, que es lo más frecuente en nuestro país. Entonces, toda esta serie ordenada y en esta dirección de los especialistas múltiples, que un paciente llega a ver hasta 5 o 6 especialistas para identificar la enfermedad, pues radica en que requerimos ser conciencia también de nuestra comunidad médica para pensar en la enfermedad y ir dirigiendo el abordaje de estudios. El estándar para hacer el diagnóstico con precisión, el estudio que se llama cateterismo cardíaco derecho, y ese es el que mide justo dentro de la arteria pulmonar, y para llegar a esta parte, pues necesitamos hacer el estudio acompañados con nuestros especialistas y médicos de primer nivel que conduzcan al paciente de la mejor manera. Pues qué interesante lo que nos comenta la doctora Sayas, que es un trabajo multidisciplinario, sí, el médico de primera instancia, de primer nivel, el neumólogo, el cardiólogo, son varios los especialistas que tienen que trabajar para el diagnóstico certero. Y yo insisto con el doctor Tomás Pulido. Doctor, usted nos hablaba de unas terapias específicas y hay una terapia combinada, ¿no?, que ustedes aplican. ¿Cómo ayuda específicamente a los pacientes? Y puede trabajar un poquitito más en esta información para que todos los que están conectados, quienes agradezco nos estén viendo en estos momentos, tengan más claro cómo se desarrolla un tratamiento combinado. Sí, mira, una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, ya como lo mencionó Nayeli, lo importante aquí es el cateterismo. Si ya tengo un cateterismo y este cateterismo me confirma la hipertensión arterial pulmonar, entonces viene el siguiente paso, que es la estratificación de riesgo, que era lo que mencionaba el doctor Glenn. Riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Si tengo un paciente en riesgo bajo, es decir, que no tiene una enfermedad tan avanzada, puedo empezar el tratamiento con 1 o con 2 medicamentos, ¿ok? En nuestro medio, lo más frecuente es que empecemos el tratamiento con un medicamento, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 5. A los 3 meses lo revisamos, hacemos la nueva estratificación y si el paciente no va bien, entonces agregamos un segundo medicamento, de acuerdo a las 3 vías que mencioné anteriormente. Esto se llama terapia secuencial, sería una terapia de combinación secuencial. Si a los 3 meses de que mi paciente tiene 2 medicamentos o a los 6 meses el paciente no va bien, agrego un tercer medicamento. Ahora,
Es importante señalar que esta evaluación de cada 3, cada 6 meses, incluso antes, si los pacientes están graves, antes lo que pensábamos es, a ver, por ponerte un ejemplo, si mi paciente camina 300 metros en 6 minutos, que es una prueba que hacemos, le doy tratamiento y a los 3 meses sigue caminando 300 metros, nosotros decíamos, mi paciente está estable, mi paciente no ha empeorado, vamos bien. Y ya se está viendo que eso no es lo que necesitamos. Existen parámetros que nosotros manejamos por ecocardiograma, por caminata, por cateterismo, por datos clínicos del paciente, en donde yo sé que el paciente tiene que mejorar. ¿A qué me refiero? Hago el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, mi paciente está en riesgo intermedio. Le voy a empezar 2 medicamentos al mismo tiempo. Puede ser un antagonista de endotelina o un inhibidor de fosfodiesterasa 5. Esa sería la terapia combinada de inicio. A los 3 meses lo veo, camina 300 metros, a los 3 meses lo veo y sigue caminando 300 metros. No va bien. Lo que yo espero es que camine más de 400 metros, porque eso es lo que me dicen las guías. Entonces, ahí es donde tengo que ser muy asertivo y tengo que agregar terapias de acuerdo a cómo vaya el riesgo del paciente. En otras palabras, el objetivo del paciente es, ya sea con terapia combinada secuencial, es decir, empiezo con un medicamento y a los 3 meses agrego un segundo medicamento, o empiezo con 2 medicamentos y a los 3 meses agrego un tercer medicamento, mi paciente, si está en riesgo intermedio o riesgo alto, tengo que pasarlo forzosamente al riesgo bajo, porque sé que en ese riesgo bajo el paciente va a vivir más. Pero en eso se basa la terapia combinada. Obviamente, ¿de qué va a depender esta combinación, ya sea secuencial o de inicio? De la disponibilidad de medicamentos que se tengan en los diferentes sistemas de salud. Y ahí es donde estamos un poquito limitados. El doctor Glenn decía, bueno, nosotros sí tenemos algunos medicamentos, en la Secretaría de Salud tenemos al menos 3 medicamentos, pero la idea es llegar a tener todos estos que están aprobados. Y bueno, esta parte es importante y gracias a que ya está establecido un Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, yo creo que es importante que los tomadores de decisiones, así como en su momento los legisladores que durante 5 años y gracias a la Asociación Mexicana se estuvo trabajando en lograr un día, primero un día internacional que ya existía, ahora un día nacional. Yo creo que lo que acaba de comentar el doctor Tomás es importante porque ya con un día nacional, yo creo que se abren las expectativas de poder iniciar trabajos más profundos, de mayor peso, para que lograr que las instituciones públicas de nuestro país cuenten con todos los medicamentos. De la misma manera que existen, digamos, o existan protocolos de atención para los pacientes con esta enfermedad. Al respecto, doctor Glenn, ¿qué nos tiene que decir? Esto que comentaba el doctor Pulido es bien importante, ¿no? Que ya una vez establecido un día nacional se cuenten con todos los medicamentos en todas las instituciones públicas de nuestro país. ¿Qué hay de los protocolos entonces? Gracias por la pregunta, Mariano, y qué bueno que la haces. Es muy importante saber que afortunadamente el año pasado se trabajó y se publicó el protocolo de atención en hipertensión arterial pulmonar e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica por el Consejo de Salubridad General. Y existen ahí en ese protocolo pues los pasos de cómo se debe abordar la enfermedad, cómo se debe estudiar, quiénes participan, qué estudios se hacen, cuál es el camino que tiene que seguir un paciente desde que se identifica que pueda tener hipertensión pulmonar hasta que se confirme en un centro experto por cateterismo cardíaco derecho. Está realizado por diferentes instituciones, es aplicable a todas las instituciones públicas y también privadas de aquí del país. Y lo más importante es que está alineado con los medicamentos del Compendio Nacional de Insumos, lo cual pues hace obligatorio que todas las instituciones pudiéramos tener lo mismo y debiéramos tener lo mismo. Lo que falla un poco al final, me parece, es pues el acceso a los medicamentos propiamente, es decir, no es igual de fácil para una institución que para otra el tener el acceso al medicamento, aunque se encuentre disponible y aunque se encuentre con cuadro básico de la institución en particular, la gestión que se hace para adquirirlo y distribuirlo, implementarlo en todos los pacientes,
pues ya es diferente cada institución, y como lo comentó el doctor Tomás, pues es un sistema de salud fragmentado que lo vuelve un poco complicado. Pero creo que el documento está muy bien hecho, es un documento muy aplicable, es un documento actualizado que debiera actualizarse con los fármacos una vez que se vayan incorporando fármacos adicionales, pero sin duda coincido con el doctor Tomás que debiéramos tener acceso a los 9 fármacos y no solo a unos cuantos, pero es un protocolo que debiera ahora difundirse e implementarse en todas las instituciones. Así es, importantísimo esto que también acaba de comentar el doctor Héctor Glenn, porque seguramente muchas personas y quienes recientemente han sido notificados con este diagnóstico, lo primero que les debe de preocupar es el acceso al tratamiento, el acceso a los medicamentos, ya sea por vía particular o vía institución pública de nuestro país. De esta manera hemos conversado con 3 especialistas que nos han dado un panorama muy abierto y muy general de lo que es la hipertensión arterial pulmonar, lo que son los protocolos exactamente establecidos, el tratamiento y la expectativa que tiene un paciente con este padecimiento. Por eso, yo te invito, amigo periodista, colega, medios de comunicación, incluso público en general, recuerden que tienen un chat abierto para todos ustedes, para que puedan ahí manifestar todas sus inquietudes. Más adelante, en unos minutitos más, puedan exactamente los especialistas aquí invitados en este noticiero HAP News en su segunda edición 2022, puedan responder todas sus preguntas. Y a continuación, tenemos un dato de última hora. La gran noticia que se tiene: el pasado 7 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara el día 5 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. Esto es un gran logro que permitirá elevar la conversación alrededor de este padecimiento para que los pacientes tengan mejores condiciones de atención y acceso a tratamientos adecuados. Es un trabajo que llevó prácticamente poco más de 5 años de labor legislativa, impulsada por la industria, impulsada por la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar. Durante estos 5 años, los tomadores de decisiones a nivel legislativo, a raíz del Día Internacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, decidieron que México debe tener su propio día, y es el 5 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. Importante, ¿qué tiene que decir la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar, AC? Eso es importante porque representa, es la voz de los pacientes, de estos 4,000 identificados que todos hemos escuchado. Es una enfermedad subdiagnosticada que se confunde, que es progresiva, que avanza, que en lo que se detecta, pues el paciente puede seguir padeciéndola. Por eso quiero invitar en estos momentos a Paula Cabral García. Ella es vocera de la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar, AC, para conocer su punto de vista. Querida Paula, muchas gracias por platicar con nosotros en HAP News. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contenta de participar nuevamente en esta emisión. Pues sí, tardamos 5 años en que esto se hiciera realidad. 2 legislaturas, en donde la primera no lo consideró conveniente ni necesario, pero ahora pues ya lo tenemos. Pero implica pues nada más que aterrizar esta fecha a México, hacer posible que la visibilización de este padecimiento sea local, porque tenemos un vacío muy grande entre el número de personas que debieran estar tratadas, que debieran estar diagnosticadas y las que efectivamente lo están. Y ahora vamos hacia ese público. Comentar lo mismo con los pacientes ya diagnosticados, pues no tendría tanto sentido, porque ya lo saben, porque de algún modo se han ido enterando sobre lo que implica vivir con esta condición. Pero si lo hacemos ahora con el público en general, y que tenga los síntomas y que entienda y que sepa que hay una enfermedad tan rara y tan devastadora que puede ser esta enfermedad si no se trata en sus etapas iniciales. Así que lo que buscamos inicialmente fue eso, llevar la información a las personas que están perdidas en un diagnóstico equivocado y que sepan. Una campaña social tarda muchos años en insertarse en la sociedad, pues había que empezar por ello. Así que vamos hacia allá, porque siempre ante los síntomas valdrá la pena pensar y recordar que hay una enfermedad así, pensar que puede ser hipertensión pulmonar. El mismo paciente ahora está contento de participar en esta jornada. A los pacientes que no viven en la Ciudad de México les hemos pedido que nos apoyen
yendo a sus congresos locales para solicitar la iluminación de los monumentos. Conscientes estamos que una luz morada no salva una vida, pero sí salva de dar información correcta y asertiva hacia lo que es y lo que no es este padecimiento. Así es. Importante lo que dices, Paula, porque finalmente el hecho de que ya se tenga un día nacional, pues abre la expectativa, se abre el abanico de acciones y oportunidades. Tú bien lo comentabas, es un arranque, es un inicio, es un logro gracias a ustedes, a la iniciativa privada, a los senadores en este país, a los legisladores que lograron entender y sensibilizarse que si bien pueden hablar de una enfermedad que es rara, porque no es como una hipertensión arterial, no es como una diabetes, que son millones de personas que la padecen, sino son miles. Pero es importante trabajar debido al acceso a los tratamientos. ¿Ya ustedes tienen como Asociación Mexicana delineadas las acciones que van a empezar a realizar en los próximos meses? Sí, de hecho, nosotros no hemos detenido, nosotros somos una voz para dar a conocer, para sacar esa duda lo que es, y siempre es devastador un diagnóstico. Nadie escoge enfermar y de un padecimiento tan raro, desconocido, pues todavía menos. La fragmentación, como lo dijeron los doctores del sistema de salud, pues tampoco ayuda. Pretendemos que haya lo mismo gracias a las nuevas implementaciones legales y esto es genial porque implica no trasladarse de muchos pacientes del interior de la República hasta la Ciudad de México, que pues no es barato, implica pasajes aéreos porque no pueden viajar grandes distancias en autobús, hospedajes, tratamientos, así que si se abría la posibilidad de que sean mejor atendidos, pues adelante, lo recibimos con mucho gusto. Implica mucho trabajo, pero afortunadamente tenemos el apoyo de los médicos, los que están aquí invitados en el panel y otros más, así que pues es una conmemoración que usaremos y representaremos dignamente en todas las personas de la República Mexicana. Y comentabas que hay pacientes que se tienen que trasladar de algún punto de la República Mexicana, sobre todo si tienen que recibir la atención directamente aquí en el centro del país, específicamente en la zona metropolitana del Valle de México. Ustedes como asociación, me imagino, tienen detectados y ubicados en su mayoría dónde se ubican los pacientes, estos 4,000 aproximadamente que tienen detectados. Y generalmente es un padecimiento que le da más a los hombres, a las mujeres, a cualquier edad, ¿o es indistinto, Paula? Pues la estadística dice, y cierto es que la población afectada es más a las mujeres. Mujeres jóvenes en edad reproductiva que ven truncadas sus expectativas de ser madre. Hay quienes lo consiguieron siendo detectadas posteriormente a ello, pero pues el diagnóstico es igual, me imagino yo que para quien tiene un hijo, un pequeño con hipertensión pulmonar, pues ha de ser muy grave también la condición. Pero también a los hombres, como en nuestro caso, yo no soy paciente, pero soy esposa de un paciente, y pues fue también muy preocupante saber, pues el sostén de la familia se ve, está enfermo y lo que vendría. Afortunadamente, bueno, mi esposo es el caso de que una terapia a tiempo, tomada no diagnosticada a tiempo, porque estuvo atrapado en un diagnóstico por muchos años equivocado, pero ya afortunadamente llegamos al lugar correcto en el momento correcto y eso le permite a Pablo estar estable y trabajar en la asociación también. Sí, por eso es importante, una vez detectado el padecimiento, el tratamiento, como ya comentaban los doctores que escuchamos hace unos cuantos minutos, precisamente para que se extienda esa expectativa de vida, que puedan regresar a hacer sus actividades normales. Ya por último, Paula, pues bueno, es importante aclarar que mucha gente al estar escuchando eso, pues quiere transmitir el mensaje correcto, ¿no? Nos están siguiendo varios colegas periodistas en nuestro país a nivel internacional. Esta es una transmisión que se puede ver en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica. Me imagino que ocurre en otras partes del mundo lo mismo. Es un trabajo ahora a nivel nacional, se hacía a nivel internacional, pero había que hacer conciencia a nivel nacional. ¿Qué recomendación, por último, nos das precisamente para poder participar, ¿no? Junto con la asociación o integrarnos como sociedad civil en este día tan importante que es el próximo 5 de mayo? Pues la recomendación es, en nuestra página vamos a transmitir muchos materiales gráficos que pueden compartir, que pueden imprimir, que lo pueden llevar a las escuelas, porque ahí hay una inquietud muy grande. Quien tiene hijos adolescentes no son mal comprendidos por las escuelas, los papás ya no pueden dar la información tan de primera mano, así que los materiales son para de libre comunicación.
Y también es que nos ayuden a que esta información de en cuanto a lo que es, lo que no es, se comparta, se reparta en los médicos de primer contacto, porque es ahí donde vemos un gran problema. Se confunde con muchas enfermedades y pues primero se obvian las respuestas. Cuando se va subiendo la escala de los síntomas que no mejoran, entonces hay que ir buscando especialistas, que además en no todos los estados hay. Así que hay que saber que hay un padecimiento, que lo deben de aprender a difundir correctamente, que deben de aprender a decir lo que es, pero lo importante también es no solamente a los pacientes, sino también a los médicos. Hay muchos médicos que no conocen, que no saben diagnosticar correctamente porque quizá no les tocó en sus planes de estudio como ahora. Afortunadamente hay un avance muy grande en estos últimos años entre los medicamentos, los diagnósticos y los centros hospitalarios que proponen atención hospitalaria o clínica. Así que es una información para compartir y lo que queremos es que todo el mundo sepa, en México se sepa que hay un padecimiento desconocido de hipertensión pulmonar, que tiene tratamiento, que tiene opciones de medicamentos y que deben de buscar los lugares mejores de atención cerca o de su comunidad, de su localidad, o ya sea viniendo a la Ciudad de México. Nosotros proveemos ayuda, así que si nos gustan escribir ahí, con todo gusto estamos atendiendo a los pacientes. Fabuloso, pues interesante lo que nos acaba de comentar Paula, exactamente como vocera de la Asociación Mexicana. Ya lo saben, amigos periodistas, colegas de los medios de comunicación, si tienen alguna inquietud, alguna duda también para la vocera de la Asociación Mexicana, es importante que lo hagan en nuestro chat para que en unos minutos más podamos preguntarle también a Paula su opinión. Muchísimas gracias a Paula. Y como lo comentábamos en un principio, este es un trabajo que se hace de manera abierta, en la que participan diferentes actores, ¿no? No solo la comunidad médica, no solo la sociedad civil, los legisladores de este país, por supuesto, los pacientes. La industria farmacéutica es importante, tiene una voz importante precisamente para conocer a detalle. Así que escuchemos un mensaje de la doctora Diana Bautista. Ella es Medical Affairs Manager de Janssen en México. Doctora Bautista, bienvenida y adelante con su mensaje. Hola Mariano, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan. Nosotros nos unimos a la conmemoración que implica este primer Día Nacional contra la lucha de la hipertensión pulmonar en México, ya que como bien lo comentaba Mariano, este es un gran logro en nuestro país para mejorar las condiciones de atención para los pacientes que padecen de esta enfermedad. En Janssen, los pacientes son nuestra inspiración y nuestra razón de ser, y es por esto que nos enorgullece que diariamente transformamos la vida de innumerables personas. Trabajamos de manera incansable para que los pacientes de México reciban los tratamientos adecuados de manera oportuna y con esto lograr que las enfermedades sean cosa del pasado. Así es, pues muchísimas gracias a la doctora Diana Bautista. Es un gran reto, definitivamente, lograr que una enfermedad como esta sea cosa del pasado. Se puede avanzar, hay trabajos de investigación que hace la iniciativa privada, la industria como es Janssen, precisamente para evolucionar en los tratamientos y que efectivamente los pacientes puedan tener una vida prácticamente normal. Aparentemente se escucha como imposible, ya vimos que no, que los tratamientos son muy avanzados, muy evolucionados y que la gente puede vivir más de los 3, 4, 5, hasta 10, 14 años, pero con una atención adecuada y que tiene que ver con lo que hemos estado escuchando de todos nuestros voceros, ¿no? Los protocolos, la atención y de qué manera la gente se puede acercar precisamente a las asociaciones para que puedan ser apoyados. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que en definitiva van a participar todas las personas que han estado el día de hoy con nosotros. Les recuerdo nuevamente a nuestros compañeros, colegas de los medios de comunicación que si tienen alguna inquietud la puedan manifestar en nuestro chat. Y vamos a iniciar precisamente la conversación con todos. Vamos a pasar a la zona de preguntas y respuestas. Pues le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros voceros, por supuesto a Paula, también a la doctora Diana Bautista, que han participado el día de hoy con nosotros. Y ya tenemos algunas inquietudes. Esto es para el doctor Héctor Glenn. Doctor, le pregunta Daniel Estrada, es reportero del Siglo de Durango. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona con tratamiento en comparación con una persona sin el tratamiento? Gracias. Pues como ya lo comentó el doctor Tomás,
Sin tratamiento, la evolución natural de la enfermedad es alrededor de 3 años la esperanza de vida. Pero con medicamentos, los pacientes que tienen acceso a medicamentos pueden estar vivos y con muy buena calidad de vida muchos años. Nosotros tenemos aquí en nuestro hospital pacientes que tienen 12 años con tratamiento, que participaron en algún estudio de investigación y los siguen recibiendo su medicamento y que están bien, que hacen una vida casi normal y que están incluso algunos de ellos trabajando. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Está resuelta la pregunta para nuestro compañero Daniel Estrada. Doctora Nayeli Zayas, ¿cuál es el principal reto que tiene nuestro país para diagnosticar a una persona con esta enfermedad? Los síntomas, Mariano, los síntomas que se comparten con otras enfermedades. El síntoma es inespecífico, esto que hablamos del cansancio, falta de aire, inclusive mucho se justifica en este vivir, ¿no? en este ajetreo después de una pandemia aún más, se vuelve más complicado por estas secuelas que también deja este tema. Entonces, ahorita el reto principal es justamente diferenciar pues esta presentación de estos datos. El reto pues va aunado, por supuesto, a seguir concientizando a nuestra población a que identificar estos datos es mejor acudir con un médico que lo revisen en estos estudios básicos y que si bien el especialista pues sugerirle inclusive, ¿no? Eso es como eso que hacemos con los pacientes como para que vayamos teniendo más conciencia. Y el diagnóstico, si bien como en esta parte ya sistematizar, es decir, ordenar que en todos en nuestros sistemas de salud se lleve un proceso ordenado para identificar la enfermedad. Entonces, son dos retos y se suma pues indudablemente el que un paciente una vez diagnosticado de la manera correcta reciba el tratamiento también de manera oportuna y que no nos demoremos. El punto crucial justamente que son mujeres jóvenes, nuestra población de México, a diferencia de Estados Unidos, Europa y otros lugares, nuestra población va entre 30 y 50 años de edad, es decir, personas que están en una etapa productiva y que, bueno, si bien los niños también en este escenario, pues es importante identificar la enfermedad. Entonces, el reto principal es los síntomas, que cuando un paciente está con un diagnóstico aparentemente ya identificado y que persiste con esta falta de aire, hay que buscar y conectarnos. Sí, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Por el momento la perdimos, pero ya la recuperamos. Gracias, doctora. Hay mucha insistencia por parte de nuestros compañeros periodistas sobre el tratamiento que le queremos preguntar al doctor Pulido. De hecho, Carolina Tobar de Enfarma Latinoamérica, ¿cuál es la esperanza de vida de una persona con hipertensión pulmonar si no recibe el tratamiento adecuado, doctor Pulido? Ok, datos que tenemos nosotros de aquí del instituto de hace aproximadamente 20 años me dicen que la esperanza de vida, la mediana de supervivencia era de 4 años. ¿Qué significa esto? Que de 10 pacientes, 5 habían fallecido a 4 años, ¿ok? Antes del tratamiento. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con algunos medicamentos como son antagonistas de endotelina, a 5 años, 7 años, de hecho, tenemos ya datos, el porcentaje de supervivencia es de 72% comparado con 40% o menos. Entonces, hay una diferencia aproximadamente de 30-40% en la supervivencia a 7 años de estos pacientes y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que los pacientes se diagnostiquen, se traten de forma adecuada, porque sí realmente la esperanza de vida cambia. Hay un punto nada más que quiero aclarar brevemente. Los estudios que se hacen, todos los estudios en los que hemos participado, no me hablan de mortalidad, de diferencia en mortalidad, porque es muy difícil hacerlo en hipertensión pulmonar. Es decir, por ejemplo, si voy a estudiar un medicamento con hipertensión arterial para hipertensión arterial sistémica, puedo juntar 5,000 pacientes. En hipertensión arterial pulmonar no. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vemos qué tanto se deteriora el paciente o qué tanto no tiene eventos de deterioro. Y esto implica que si no se deteriora con el tiempo o no progresa la enfermedad, va a vivir más. Y en eso es en lo que nos basamos. Todos los que vemos, la doctora Zayas, el doctor Héctor Glenn, no me dejarán mentir, sabemos que tratando a los pacientes de forma adecuada van a vivir bien y van a vivir por mucho tiempo, ¿no? Comparado con la mediana que les decía que era prácticamente de 4 años.
Sí, definitivamente se amplía la expectativa de vida. Muchísimas gracias al doctor Pulido. Doctor Glenn, Lourdes Hurtado de la Salud MX, ¿en qué etapa regularmente de la enfermedad se suele diagnosticar? Qué pregunta tan interesante e importante, Mariano. Nosotros en México, la información de la que disponemos es que la mayoría de los pacientes llegan con una enfermedad avanzada. El diagnóstico sigue siendo tardío y se tarda alrededor de 15 a 16 meses desde que se sospecha la enfermedad hasta que llega y se confirma la enfermedad y luego se inicia el tratamiento. Entonces, aquí es muy importante el tomar eso en contexto. La mayor parte de los pacientes que nosotros vemos acá en nuestro hospital, el 80% está en una categoría de riesgo intermedio, que pudiéramos decir que es una enfermedad pues avanzada y que es cuando los identificamos e iniciamos el tratamiento. La gran mayoría están en esa categoría. Poquitos pacientes, probablemente un 5 a un 10% los encontramos en una categoría de riesgo bajo y que están relativamente con una enfermedad pudiera considerarse leve, pero son muy pocos. Gracias, doctor. Una pregunta para Paula Cabral, ella es vocera de la Asociación Mexicana. Paula, ¿qué otras iniciativas se están trabajando con los distintos niveles de gobierno en pro de los pacientes con esta enfermedad? Bueno, impulsamos desde un principio, hace muchos años, cuando todavía existe el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, que la hipertensión pulmonar gozara de esos beneficios. Cuando migró, hemos estado insistiendo mucho en la cobertura hacia el INSABI. Ahora con el bienestar, habrá que ver cuáles son las condiciones para transmitirlo a los pacientes correctamente. Y actualmente, pues también estuvimos, no de cerca, porque fue una colaboración médica, los cuales los médicos los el protocolo técnico de atención, poco visto desde afuera, pero pues aquí continuaremos con lo que haga falta. Creo que incidiremos mucho y estaremos muy atentos a la migración hacia el programa de Bienestar para darle la información correcta a los pacientes. Y estaremos al pendiente de esta migración, Paula, porque es muy importante que todos los pacientes detectados, sin importar el sistema de institución al que estén inscritos, puedan tener acceso al tratamiento. Muchísimas gracias, Paula. Para la doctora Nayeli Sayas, qué interesante pregunta también de Lourdes Hurtado de la Salud MX. Derivado de la pandemia por COVID-19, ¿hubo más detección de casos? Sí, es una pregunta muy interesante. Sí acudía más la población que padeció COVID en la búsqueda de los síntomas que tenían, es decir, de las secuelas. Muchos de los pacientes, una de las secuelas de COVID es el cansancio y la falta de aire. Entonces, esta secuela de la pandemia ha hecho que la población busque más la atención médica. Afortunadamente hemos encontrado muy pocos casos de hipertensión pulmonar asociado o como secuela de COVID en diferentes contextos, porque el pulmón haya quedado inflamado, porque el corazón haya quedado afectado o porque las arterias hayan formado trombos o coágulos que no se hayan reabsorbido. Entonces, si bien esta parte pues ha permitido ir identificando si efectivamente pues una consecuencia que temíamos mucho con COVID es que hubiera muchas personas con secuelas de esas características, pues hemos encontrado que el 60% más bien es un cansancio físico, un problema más muscular, y la población en esta atención pues se ha ido identificando que pues no, sí hubo COVID, pero que además hay otra enfermedad que muy probablemente no sea tan directa con el COVID, pero que ya anteriormente ya había estado y que bueno, ahorita se hizo más manifiesta. Entonces esa parte, la realidad es que ha permitido esto y pues la mayor parte de los médicos buscan ya un poquito también más intencionado entre diferenciar esos aspectos. Entonces esto de alguna manera pues ha ayudado a que las personas, la población busque la atención médica ante esos síntomas, ¿no? Ante la persistencia. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Sayas. Doctor Tomás Pulido, le pregunta a Leonardo Bastida de Suplemento Letra S, ¿cómo elaborar una estrategia para que el personal de salud pública pueda mejorar las estrategias de detección temprana? Gracias, Mariano. Yo creo que muy buena pregunta. La estrategia es el protocolo de atención.
El protocolo de atención que se hizo de forma interinstitucional está ya publicado por el Consejo. Es un protocolo de atención que empieza desde los síntomas, factores de riesgo, cómo empezar a diagnosticar y tratar, y yo creo que ahí es donde debemos de darle difusión. Eso es lo que nos falta, ese es el paso a seguir. Cada institución debe de tomar en cuenta estos protocolos de atención y ajustarlos a la propia institución, pero yo creo que esa sería la estrategia. Necesitamos seguir organizando junto con la industria foros para que los médicos conozcan la enfermedad. Los médicos necesitan conocer los protocolos de atención y yo creo que en base a eso es que podemos diagnosticar más pacientes. Siempre es una enfermedad de exclusión la hipertensión arterial pulmonar. O sea, por lo raro que es, pero si tú sigues el protocolo de atención de forma certera, llegas al diagnóstico de forma más o menos sencilla, ¿no? Yo creo que por ahí va a darle más difusión a los protocolos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Glenn, le pregunta a Adriana Estrada del Universal, ¿hay factores de riesgo para esta enfermedad? Si los hay, ¿cuáles son? Como se comentó, la hipertensión arterial pulmonar es una condición clínica, no es propiamente una enfermedad y se asocia a otras enfermedades. Hay un subgrupo de la HAP que se refiere asociada a enfermedades de la colágena, por ejemplo, a lupus o esclerodermia. En ese caso en particular, en los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, sí se ha demostrado que hay un riesgo incrementado para desarrollar esa enfermedad y se pudiera hacer detección temprana. No prevención primaria, sino detección temprana. En el caso específico de la asociada a hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia. La otra parte que es una epidemia para nosotros todavía, pues son los defectos cardíacos congénitos, que sigue habiendo todavía muchos defectos cardíacos que no se corrigieron y que son pacientes que tienen 20 años, 30 años, 40 años con una comunicación intraauricular e interventricular que nunca se cerró y desarrollaron con el tiempo hipertensión arterial pulmonar. Creo que en este punto, en el área de la enfermedad cardíaca congénita, hay también ya un trabajo muy importante que se ha realizado. Uno de los que ha trabajado mucho es el doctor Humberto, en el cual pues está trabajando en un tamiz cardíaco neonatal para que esto se haga una detección oportuna, se cierren oportunamente los defectos e incidir a largo plazo en el riesgo de hipertensión pulmonar asociada a esta enfermedad cardíaca. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y tenemos dos inquietudes más. La primera es para la doctora Nayeli Sayas. Le pregunta a doctora Carla Trejo de Regeneración MX, ¿hay alguna diferencia de la enfermedad o la respuesta al tratamiento entre hombres y mujeres? Es una pregunta muy interesante, Mariano. Sí sabemos que el tratamiento va a funcionar tanto en hombres como en mujeres en relación a la etapa temprana del diagnóstico. Como ya se mencionó, un paciente con un diagnóstico temprano, su expectativa de vida va a ser mejor a cuando es una historia natural de enfermedad de 3 a 4 años de sobrevida. Pero sabemos que cuando un paciente mujer tiene hipertensión arterial pulmonar, que es lo más frecuente, su expectativa de vida es mejor en comparación a la del varón. El varón con hipertensión arterial pulmonar es más progresiva. Pero ya en la diferencia en tratamiento, prácticamente la respuesta es muy similar, es una muy buena respuesta en ambos grupos de sexo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y la última pregunta es para Paula Cabral. Paula, también Carla Trejo de Regeneración MX le pregunta, ¿cuál es el escenario de México en la actualidad y si se tiene alguna comparación con Estados Unidos, Europa? Bueno, siempre será en referente esas dos asociaciones o esas dos regiones en lo que se trabaja. Afortunadamente las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Nosotros era el escenario óptimo voltear a ver a los pacientes de Estados Unidos porque tienen acceso a todo lo que no teníamos acceso. Lo mismo pasaba con las clínicas o los pacientes que estaban atendidos en Europa. Claro que dependía mucho de la seguridad social que cada paciente se podía proveer. En nuestro sistema de salud estábamos ahí atorados entre quien podía dar, quien no podía dar o quien no estaba en condiciones de dar definitivamente. Pero las cosas veo con mucho gusto que han cambiado. Pudiera yo decirte que hace unos años estábamos igualados casi en el sistema de salud
con Guatemala, con Ecuador, con Perú incluso. Ahora vemos que estamos siendo casi de los países mejor protegidos. En cuanto a este protocolo técnico se aplique, que no sea una letra que quede ahí olvidada, que nadie lo sepa y que no se aplique, se llega a la meta, que es que todo el paciente tenga lo que requiere, también una voz de llamado al IMSS, estaremos en los países de Latinoamérica mejor posicionados. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a todos su gran oportunidad. La gran oportunidad son personas que están muy ocupadas, pero que el día de hoy compaginamos todos agenda, tiempo y disposición para poder platicar con toda la gente que se ha conectado el día de hoy en esta segunda edición de HAP News, sabiendo que ya el próximo 5 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, un avance importantísimo en materia de salud y una gran expectativa y un gran avance, sobre todo en materia de tratamiento diagnóstico y tratamiento para todos los pacientes detectados. Pues yo les quiero agradecer, no sin antes comentarles que si tienen alguna duda todavía, por supuesto quieren contactar directamente cualquiera de nuestros voceros, personas que el día de hoy estuvieron con nosotros platicando, puedan hacer contacto directamente con Sonia Campuzano de New Link para que puedan agendar una cita directa con todos o con cualquiera de las personas que el día de hoy platicaron. Quiero agradecerle de esta manera a la doctora Nayeli Sayas, jefa del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, su participación en este evento. Gracias, doctora. Gracias y muy buenos días. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Buen día. Al contrario, también al doctor Tomás Pulido, subdirector de investigación clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Muchas gracias, Mariano. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor. También al doctor Héctor Glenn, jefe del Departamento de Fisiología Pulmonar y Clínica del Sueño del Hospital de Cardiología número 34 del IMSS. Doctor, gracias. Gracias, Mariano. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias también. Por supuesto, a Paula Cabral García, vocera de la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar, ACE. Querida Paula, muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Y por último, muchísimas gracias también a la doctora Diana Bautista. Ella es Medical Affairs Manager de Janssen México. Doctora Bautista, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Gracias a todos. Así es, muchísimas gracias a todos, a la producción, a Nabil Ávila de Comunicación de Janssen México por la oportunidad de este espacio. Recuerden, esto fue HAP News en su segunda edición. Recordemos, el próximo 5 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. Agradezco a todos su atención en estos 65 minutos de transmisión especial. Gracias a toda la gente que estuvo conectada, medios de comunicación, público en general, gente de la Asociación Mexicana. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Que tengan un excelente día.